habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntáis? ¿O qué habláis con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os envío a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros entrasteis en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén y amén. Qué maravillosa historia de cómo Jesús va al encuentro de esta mujer. Yo hoy meditaba de que en la palabra de Dios tenemos hombres como Moisés, que subían a la montaña a hablar con Dios. Tenemos hombres como Elías, que subían a la montaña a hablar con Dios. Tenemos otros hombres de Dios que siempre subieron a las alturas, a las montañas, para encontrarse con Dios y hablar con Dios. Pero en relación a las mujeres, siempre vemos a las mujeres que no fue necesario que ellas subieran a la montaña, sino que Jesús siempre bajaba de la montaña a encontrarse con ellas. Se encontró con esta samaritana que estaba en sus tareas ordinarias y cotidianas de ir a buscar agua en un pozo. Se encontró con María y Marta en su casa, en su hogar, en las tareas. Siempre parece que la mujer está sumamente ocupada como para poder subir a la montaña. Y como Jesús sabe de nuestras cargas y a veces de nuestras necesidades,
y de nuestras ocupaciones, que a veces estamos cuidando a un enfermo, o a veces estamos atendiendo el hogar, o haciendo mandados, o haciendo los trámites, llevando a los chicos al dentista. Siempre estamos en ocupadas, y a veces como mujeres a veces pensamos, ay, nos cuesta apartar un tiempo para estar a solas con Dios, a veces, ¿no? Sin embargo, quiero que esta enseñanza nos quede en el corazón, que cuando nosotras no podemos subir a la montaña, el Señor desciende de la montaña a encontrarse con nosotras. Se encontró con esta samaritana, y dice la Escritura ahí que le era necesario pasar por Samaria. Yo desde que tenía 20 y pocos años, siempre esa palabra necesario, ver esa prioridad de Jesús, de hacer la voluntad de Dios y de ir en busca de esta mujer, y obviamente era un propósito enorme porque la convirtió en la primera mujer evangelista, ¿no? Fue la primera mujer que le trajo toda una ciudad a los pies de Jesús. Que los hombres ahí terminan diciendo, ahora no creemos solo por lo que decís, ahora también nosotros lo escuchamos y sabemos que es el Cristo. Así que aprovechemos esta oportunidad, este servicio que tenemos hoy, de saber que Jesús ha descendido para encontrarse con nosotros, porque Él no busca números, Él lo que busca son corazones, ¿sí? A cada uno individualmente. Él se paró por una samaritana, Él se paró por un Zaqueo, por un Mateo. Un alma para Dios es importante. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Dando un aplauso grande al Señor, y Él vive, y a su nombre, y al pueblo de Dios. La victoria. Decirle a tu hermano, poderoso y grande en milagros y en prodigios es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Amén. El Dios poderoso, el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. Bendito sea su nombre. Hemos visto, hemos oído, hemos conocido a este Dios grande y poderoso. Por eso testificamos que no hay otro como Él. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, un versículo que estaba por estos días enviarlo para publicarlo, porque hace como 2 o 3 días el Señor me está repitiendo constantemente este versículo, que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Que dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Si bien ese es el versículo principal en el cual vamos a desarrollar un poco en esta tarde, quiero leer todo del 11 hasta el versículo 20, ¿sí? Si bien Cristo no vino y murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre para que nosotros tengamos quizás una casa mejor o un auto mejor o un empleo mejor, porque esas son cosas que provienen de las añadiduras, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a ser añadido, porque Dios sabe que tenés necesidad de todas esas cosas y lo que vos necesites Dios te lo va a dar. Si bien Jesucristo no murió por eso, sí, como hijos de Dios nosotros tenemos una herencia legal de parte de Dios para que seamos en esta tierra también prosperados y bendecidos. Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo murió para nuestra reconciliación con Dios Padre. Jesucristo murió y resucitó para darnos vida eterna, pero también para darnos una mejor calidad de vida en esta tierra. Y el pasaje de capítulo 8 del 11 en adelante es principalmente una amonestación a Israel, pero bien puede ser para la iglesia, para cada uno de nosotros. Dice, amonestación de no olvidar a Dios. Mire, hermano, el olvido, el olvidarse de Dios, el olvidarse de donde Dios nos sacó, el olvidarse de lo que Dios hizo por nosotros, el olvidarse que cada día, ¿sí?, si no hemos perecido porque Él está juntamente con nosotros guardándonos, protegiéndonos,
conlleva a veces a consecuencias dolorosas. Entonces, a Israel Dios lo amonestaba en este Pentateuco, en los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. Siempre vamos a encontrar de parte de Dios algunas a veces amonestaciones para que el pueblo no se descarrile, sino que tengan a Dios siempre presente, porque el olvido genera alejamiento de Dios, y cuando me alejo de Dios, bueno, puedo estar, el alejarme de Dios y el quebrantar los mandamientos, bueno, es la principal causa de las heridas en los cristianos, o en los hijos de Dios. Entonces dice aquí, versículo 11 en adelante, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. La mejor manera de guardar nuestro corazón y de cuidar nuestro corazón es haciendo siempre memoria del primer mandamiento de todos. El primer mandamiento es el que enfoca nuestra vida espiritual. Y de nuestra vida espiritual surge después la sanidad de nuestra alma y también la sanidad y la prosperidad en lo material, ¿sí? En el mundo natural. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Más en otros pasajes de Deuteronomio dice: oye Israel, o oye Natalia, o oye Priscila, amarás al Señor tu Dios. Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Primero en nuestra vida tiene que estar el Señor. Y si el Señor les da la bendición de prosperar materialmente a su pueblo tiene que saber que de las cosas que tiene que cuidarse es del orgullo y de olvidarse de Dios y empezar a creer que todo eso lo ha logrado por sus propios méritos, por su propio esfuerzo. Porque dice el Nuevo Testamento que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sí? Y bueno, y hay cosas que el dinero, siempre le digo, es un buen vehículo para hacer cosas, todos lo necesitamos, ¿verdad? Es un buen vehículo para hacer cosas, pero es un mal señor. ¿Sí? Si usted solo vive para servir el dinero, trabaja solo para el dinero, bueno, el dinero nos va a pagar muy mal. Pero acá el Señor hace esa amonestación, diciéndole a su pueblo: acuérdate que cuando tenías sed en el desierto, fui yo quien sació tu sed. Recuerda que cuando tenías hambre en el desierto, fui yo quien te sustenté con maná, ¿sí? Alimento del cielo, alimento que ellos no conocían, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos, hermano, lo que vemos o lo que no vemos, todo ha sido bendición de Dios, por mano de Dios. Todo se lo debemos a Él. Uno de los grandes límites del ser humano, por ejemplo, es la salud. Cuando la salud se pierden muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos en la mañana se levantan y le dan gracias a Dios porque despertaron y tienen un nuevo día para emprender y tienen salud? No sé cuánta gente se acuerda de darle gracias a Dios por la salud que tiene. No sé cuánta gente le da gracias a Dios porque tiene un lugar donde lo están esperando para ir a desarrollar una tarea, unas labores, su trabajo. No sé cuántos le dan gracias a Dios por la familia que tienen, por los hijos que tienen, porque todos están con buena salud, porque todos amanecieron bien hoy. No sé cuántos le dan gracias a Dios por el techo, por el vestido, por el calzado. No sé cuántos. Porque hay personas que lo toman como que ahí está, es obligación de Dios. Pero todo es mérito de Él, por amor. Él lo da por amor. Él nos bendice por amor. Él nos sustenta por amor. Y es tan grande Dios que este versículo 18 vuelve a decir el Señor: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y eso es a lo que me quería enfocar hoy. Que Dios nos ha dotado a todos nos ha dotado de diferentes dones y talentos. ¿Sí? Quizás los talentos que tiene Ana María, quizás no los tiene Florencia, pero los que tiene Florencia no los tiene Ana María.
Dios nos ha dotado a todos. Dios nos ha hecho a todos útiles. Dios nos ha hecho a todos fructíferos. Por eso somos todos, también tenemos diferentes habilidades. Y como pueblo de Dios, nosotros tenemos que aprender cuáles son nuestras habilidades, en qué nosotros somos buenos, para poder trabajar sobre eso que Dios nos dio, para también prosperar en nuestra familia, prosperar nosotros. Porque si bien yo le decía hoy que Cristo no murió para que usted tenga una casa mejor y todo aquello, Jesús también quiere que nosotros seamos prosperados. Dios también quiere que tú seas bendecido. Dios también quiere que a ti te vaya bien. ¿Sí? Porque las riquezas, en la riqueza no está la felicidad, pero sí las riquezas generan un poco de comodidad. Y Dios también quiere que su pueblo también goce de determinada comodidad. Pero cuando su pueblo goce de esa comodidad que Dios le da, porque le da ese poder para hacer las riquezas, su pueblo debe cuidarse de no olvidarse de Dios. Entonces tenemos que encontrar en nuestra vida cuáles son las áreas en las cuales nosotros nos potenciamos para presentar esas áreas a Dios y permitir que el poder de Dios tome lugar en esa área y nos ayude a prosperar, nos ayude a avanzar, nos ayude a salir adelante. Esto es un versículo tremendo, hermano. Esto es un versículo tremendo. Hay personas que no tienen a Dios en su vida y no tienen la palabra e ignoran esta verdad de Dios. Pero cuando una persona tiene la palabra de Dios y tiene el consejo de Dios y comienza a descubrir en qué cosas Dios lo ha dotado, los dones que Dios le ha dado, y los pone al servicio de Dios y se lo presenta, esa persona va a prosperar. Y no va a tener necesidad de nada. ¿Sí? La palabra dice que prestarás y no pedirás prestado. Yo el otro día estaba viendo un programa de televisión y el cocinero estaba haciendo parte de comida hebrea, ¿no? Panes hebreos y cosas así. Y él decía muchas veces que para entender la cultura gastronómica de los países, a veces hay que ver la historia, ¿verdad?, de esos países. Entonces el pueblo de Israel, usted sabe que fue un pueblo que, así como vivió en libertad, también fue esclavo en Egipto, también fue llevado esclavo a Babilonia. Entonces fue muy perseguido, inclusive en el siglo pasado. Entonces ellos tuvieron que adaptar su forma de vida y sus recursos y su alimentación de acuerdo al lugar donde estaban, ¿no? Y ahí se fue formando su gastronomía. Pero una de las cosas que me llamó la atención, que contaban en esta historia, decían que ellos, como sabían que 2 por 3, ¿verdad?, tenían que estar de una nación a otra y de un lugar al otro, ellos desarrollaron el arte de la joyería. La mayoría de ellos son grandes artesanos en lo que es el oro, la plata, la joyería. Y desarrollaron eso, y en cualquier lugar donde ellos estaban podían establecerse económicamente porque habían aprendido a hacer algo que era útil para cualquier lugar donde les tocara ir a vivir. Y eso es lo que Dios quiere también de nosotros. Que estemos donde estemos, nosotros podamos entender que Dios nos ha dotado de habilidades y de dones que nosotros podemos, poniéndolo en sus manos, ejercerlos y prosperar. Ahora, pregúntale a tu hermano, ¿en qué sos bueno? A ver, ¿en qué vos decís te destacás? ¿En qué te destacás? ¿En qué fue lo que estudiaste? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue? ¿En qué sos bueno? ¿En la carpintería? ¿En qué sos bueno? En el bordado, me dicen por acá. ¿En la gastronomía?
¿En qué somos potencialmente buenos, que nos sentimos inclinados? Sabemos que esa área a nosotros nos atrae. No, en las cosas de la vida. No solo en las cosas de la vida. Hay gente que es buena cocinera y hay gente que es mala cocinera. Hay gente que es una buena diseñadora y confecciona muy bien, y hay otros que no confeccionan tan bien. ¿En qué área sos bueno? ¿En qué estudiaste? ¿En qué te preparaste? En lo que vos te destacás, presentáselo a Dios en esta tarde. Y decirle: Señor, estos son mis dones, son mis talentos, te los entrego a ti. Porque entendí que tu palabra dice que tú me das el poder para hacer las riquezas. Y quiero mejorar mi casa, y quiero mejorar el vehículo que tú me has dado. Y quiero, Señor, también trabajar y bendecir a tu obra. Quiero que tu obra también tenga soltura económica para poder hacer muchas cosas que a veces queremos hacer y a veces por estar limitados no podemos hacer. Queremos también ayudar a otros. Entonces, Dios no creó, va a quedar feo lo que voy a decir, hermano, pero Dios no creó a ningún inútil. Dios a todo el que creó, lo creó con dones y con talentos. A todos les dio alguna habilidad. Es increíble que a veces uno va por las calles y a veces hay personas que lamentablemente han perdido sus brazos o sus manos, y dibujan con su boca. Hacen tremendos cuadros, no sé si ustedes vieron algunos, con su boca y un pincel, dibujan tremendos cuadros. Tremendos artistas, tremendos artesanos, que quizás la vida, por la circunstancia, un accidente o algo, quedaron sin sus brazos o sus manos, pero han logrado pintar con su boca. Entonces, a veces, qué triste ver en la calle jóvenes, hombres o mujeres, principalmente hombres jóvenes, ¿no? Con dos piernas, con dos pies, dos manos, dos brazos, pidiendo monedas, porque no vienen a Jesús, porque no vienen a Dios, no descubren a ese Dios vivo, poderoso, que puede cambiar y transformar su vida, que puede despertar en ellos esos dones y talentos que le ha dado, para que puedan ganarse el pan dignamente. Sino que prefieren ahí malgastar su vida y andar mendigando y pidiendo. Me acordé ahora de aquel que estaba sentado en el templo, fuera del templo de la Hermosa, y venía Juan y Pedro, venían a la hora de la oración, porque si había algo que no se perdían Juan y Pedro era venir a orar al templo, que fueran ellos dos. Y dice que el hombre los miró como esperando recibir algo de ellos, y Pedro dijo: bueno, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese hombre se levantó, ¿sí? Se sanó de ese pie torcido que había quedado quebrado, y entró al templo con ellos dos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y seguramente que ese hombre después no fue el mismo, seguramente ese hombre consiguió algo para ganarse la vida, para sustentar a su familia, sustentar su vida. Entonces digo, hay tantos talentos por ahí perdidos, pero los que están vivos, los que han podido llegar a esta tierra, tienen que desarrollar en Dios el potencial que Dios le da. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual sabemos que se han aprobado muchas cosas, y quién sabe cuántos niños con un potencial hermoso que Dios les dio, quizás no vieron la luz del sol nunca, pasaron del vientre a la sepultura. Quizás médicos, ingenieros, astronautas, qué sé. Sin embargo, los que están vivos tienen en Dios la capacidad de ser bendecidos, pero también de bendecir. Porque Dios es el que le da el poder para hacer las riquezas. Ahora, lo único que pide Dios es que cuidemos ¿qué? Nuestro corazón, que no nos enorgullezcamos, que no nos olvidemos de Él, sino que siempre nos estemos acordando de Él. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él fue el que te dio el poder para hacer eso. Acuérdate siempre, porque lamentablemente hay mucho pueblo que perece de amnesia.
Hay mucha gente que tiene amnesia, ¿no? Que tiene ingratitud. Acá en este lugar, bueno, ¿cuánta gente vino sin trabajo? Con las dos manos hacia atrás, pues no le dieron ni una mano hacia adelante. Sin embargo, permanecieron, oramos, y Dios les abrió un lugar para donde trabajar. ¿Sí? Venían juntando botellas y terminaron después con casa, poniendo reja para que no les sacaran nada. Lo que hace Dios cuando le buscamos a Él, cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Hay gente que vino alquilando y después se fueron con su casa propia. Hay gente que pudo ordenar su vida, se pudo casar. Debemos siempre acordar que todo lo que hemos avanzado paso a paso también ha sido porque la bendición de Dios nos ha estado acompañando.